En cierta ocasión se incendió un edificio de 9 pisos en el centro de una ciudad muy importante. Los habitantes de este edificio tan pronto se enteraron de la conflagración, comenzaron a evacuar el edificio rápidamente, salvo un niño de 8 años que dormía en el 5.º piso. Su padre había ido al supermercado y su madre se encontraba de viaje. El incendio se expandía rápidamente piso por piso y los bomberos trataban de controlar el incendio. El drama aumentó cuando de un momento a otro se escuchó el llanto y el grito de un niño en la ventana del 5.º piso. Los bomberos afanaron su marcha por apagar el incendio, pero parecía un incendio incontrolable. Aparece el padre y angustiado va hacia los bomberos y le dice que por favor hagan todo lo posible para salvar a su hijo. Se escucha nuevamente el grito del niño: «Papá, ¿dónde estás? Tengo miedo». Y el padre le respondió: «Hijo mío, estoy aquí abajo». Y el niño volvía a gritar: «Papá, tengo mucho miedo, no te veo». El padre volvió a contestar: «Hijo, estoy aquí abajo, justo debajo de la ventana». «Padre, no te veo, siento mucho miedo», decía el niño. Y el padre una vez más contestó: «Tírate, nosotros estamos aquí abajo y te podemos agarrar. Aquí estoy, hijo mío». El niño con gran desespero decía: «Papá, pero no te veo, solo veo humo, fuego y siento mucho calor». Y el padre le insistía: «Vamos, hijo, yo estoy aquí abajo, justo debajo de la ventana. Por favor, tírate y aquí te vamos a agarrar». El niño insistía en sus gritos diciendo: «Papá, tengo miedo y no te veo». El padre volvió a decirle: «Hijo, tú sabes lo que tienes que hacer. Cierra los ojos y lánzate que aquí te recibimos». El niño vuelve a gritar una vez más asustado, le dice: «Padre, no te veo, pero allá voy». Cuando el niño se lanzó, lo agarraron abajo y abrazó a su padre con un gran llanto. El niño entendió en su corazón que aunque no podía ver a su padre, sus palabras, óigame bien, solo su palabra bastaba para darle confianza y seguridad. Así es nuestra vida. Muchas veces estamos rodeados de incendios a nuestro alrededor. Y nos asustamos, nos llenamos de miedo como le pasó a ese niño. Y nuestro Padre Celestial nos grita y nos dice: «Tranquilo, hijo mío, solo confía». Y aunque veamos fuego, aunque solo veamos humo y no podamos ver la salida, y solo sintamos el calor de las adversidades, debemos entender en lo más profundo de nuestro corazón y confiar que nuestro Padre Celestial está a nuestro alrededor, que nuestro Padre Celestial está a nuestro lado para sostenernos, para consolarnos, para rescatarnos, para fortalecernos, para auxiliarnos, para salvarnos. Pues Él prometió: «Nunca te dejaré y nunca te desampararé». Y su palabra, óigame bien, su palabra debe llenarnos cada mañana de confianza. Debe llenar cada mañana nuestras vidas con esperanza. Porque el Señor es nuestro refugio. El Dios Todopoderoso es la roca poderosa que nos defiende. ¡Aleluya! Bienvenidos a nuestro devocional dominical. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y como es costumbre, cantemos, exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y deseo con todo mi corazón que la gloria del Señor descienda sobre su vida en esta mañana.
pena. Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré. Puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaré, brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No, no hay nada imposible para ti. 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 Sí, Dios es grande y poderoso. Nunca olvide, el Señor es nuestro refugio. Dios es la roca poderosa que nos defiende. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por favor, abra su Biblia en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 30, versículo 3 al 4. Acompáñeme a leer este hermoso pasaje que ha dejado en otras ocasiones gran enseñanza a nuestra vida y hoy trae algo especial para nuestro corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 3 al 4, dice así: Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Amén. Los amalecitas pagan a David sus incursiones. Saqueo e incendio son a la vez venganza y provecho. Cuando David y sus hombres regresan a la casa, encuentran que los amalecitas habían invadido su ciudad, la habían saqueado, asolado, devastado, incendiado por todo lado. Además,
se habían llevado a sus familias cautivas. Encontramos al gran guerrero David experimentando una gran crisis personal y nacional. Fue tan grave la crisis que encontramos a David llorando a gritos hasta perder sus fuerzas. Ahora, estamos en un tiempo donde cualquier cosa puede suceder. Escúcheme, por favor. Estamos en un tiempo donde cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede suceder. Estamos rodeados de crisis. Crisis en todos los sectores y por todas partes. Y aún los especialistas se atreven a pronosticar que los años que vienen vamos a tener que enfrentar una gran crisis. Ahora, escúcheme bien, por favor. La manera en que manejamos la crisis va a determinar el curso de nuestra existencia. Escúcheme bien, por favor, y permítame, se lo repito. La manera en que manejamos la crisis, esa manera en que la enfrentamos, va a determinar el curso, la dirección de nuestra existencia. Dios, a través del gran guerrero David, nos enseña cómo manejar y cómo enfrentar esos momentos de crisis. Vamos a mirar en esta mañana en nuestro devocional cómo ese guerrero David, que perdió las fuerzas llorando, que se desvaneció, manejó la crisis. Así que vamos a ver cómo manejar las crisis en un mundo donde cualquier cosa puede pasar. Número 1, en medio de la crisis debemos reconocer, aceptar que necesitamos la dirección de Dios. El gran guerrero David se desanimó, estuvo abatido, estuvo triste, lloró desconsoladamente, se angustió, perdió el aliento de vida, se desvaneció ante esa situación. Pero estando ahí, en esa posición, perdiendo las fuerzas, totalmente angustiado, el guerrero David reconoció que ante una crisis tan difícil necesitaba la dirección de Dios. Por favor, acompáñeme a leer el versículo 6 del mismo libro de Samuel, capítulo 30, por favor. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. David lloró. David se sintió angustiado. David experimentó la tristeza. El gran guerrero David, en medio de que no tenía fuerzas para vivir, en medio de que se desvaneció, entendió que tenía que buscar fortaleza en el Señor. Y mire lo que dice el versículo 8, por favor. Y David preguntó al Señor: ¿debo seguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Amén. Angustiado, triste, abatido, en medio de una crisis, con enemigos a su alrededor que querían apedrearlo, se fortaleció en el Señor. Preguntó al Señor, consultó al Señor qué era lo que tenía que hacer. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? En medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de la congoja,
en medio de perder las fuerzas para vivir. Porque yo he visto a muchas personas cómo se desvanecen llorando, cómo lloran a grito tan fuertemente que se desvanecen en medio de esa situación. Óigame bien, querido amigo y hermano que me escucha, no pierda de vista al Señor. En medio de su angustia, en medio de su preocupación, en medio de su desvanecimiento, en medio de la crisis, en medio de que perdió las ganas de vivir, las fuerzas para vivir, en medio del desánimo, no pierda de vista al Señor. La crisis, la tristeza, el desánimo visita la vida de todos en cualquier momento. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? La respuesta es que en medio de la angustia, en medio de la gran crisis, en medio del temor, en medio del miedo, en medio de la zozobra, en medio de la incertidumbre, en medio del desánimo y de no tener fuerzas para seguir, tenemos que buscar la dirección de Dios. Solo Dios sabe el camino que debemos tomar. En medio del caos, en medio de la crisis, en medio de los incendios, en medio de que todo se va desboronando, en medio de la crisis que nos rodea, en medio de la angustia, debemos reconocer que necesitamos la dirección del Señor, porque solo Él nos puede marcar el camino a seguir. Porque solo el Señor Dios Todopoderoso, nuestro refugio y la gran roca poderosa que nos defiende, es el que nos puede, guiar y mostrar el camino y cómo debemos hacer. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por favor, abra su Biblia en el Salmo capítulo 25, versículo 8 al 9. Sígame en la lectura, por favor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Le muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. Amén. Wow, qué interesante lo que nos dice el salmista. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso y hace lo correcto, dice el escritor sagrado. Al descarriado, al que está lejos, al que está, dice la versión de Reina Valera, al pecador, le muestra cuál es el camino correcto. Al humilde, al que reconoce que necesita la dirección de Él, le muestra por dónde ir. Le muestra cuál es el camino a seguir. Le muestra cómo transitar el camino. Dios es omnisciente. Es el único omnisciente. Es el único que sabe el camino que debemos tomar. Es el único que sabe cómo movernos. Es el único que puede guiarnos. El Señor es omnisciente. ¿Cuántos dicen amén por eso? El Señor es omnisciente. Entonces, aunque venga la angustia, aunque venga la crisis, aunque venga el desánimo, aunque nos llenemos de miedo, debemos reconocer que necesitamos la dirección de Él. Y aunque venga por la mañana la angustia, Él es el único que en la tarde puede mostrarnos el camino y la decisión, y el camino y la senda a seguir. Él es el único que está comprometido a guiarnos. Usted no puede confiar en el sistema. Usted no puede confiar en ningún movimiento. Usted no puede confiarse de ningún sistema porque los sistemas están fallando. En medio de la angustia, en medio de la crisis, en medio del desánimo, en medio del temor, en medio de que no tiene fuerzas y miedo para avanzar, debemos reconocer que necesitamos la dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Número 2.
en medio de la crisis, aprenda a escuchar la voz de Dios. Escúcheme bien, aprenda a escuchar la voz de Dios. A nuestro alrededor hay voces que nos hablan. Volvamos al edificio que se estaba incendiando, donde había un niño en el 5º piso. Ese niño escuchaba muchas voces. La voz del incendio, cómo traqueaban las llamas consumiendo todo lo que estaba a su alrededor. La voz de los bomberos que querían ayudarlo. La voz del agua, el ruido del agua. La voz de su papá. La voz de las personas. Él escuchaba voces, pero en medio de ese incendio y de tantas voces, necesitaba escuchar la voz de su padre. Necesitamos aprender en medio de la crisis a escuchar la voz de Dios, porque a nuestro alrededor hay muchas voces. El mundo nos habla, el sistema de vida opuesto a Dios nos habla y nos dice que las cosas se hacen así, que se deben ser así, que es el tiempo de hacerlas así, que es el tiempo de producir estas cosas así, que llegó el tiempo de darle un cambio a todo. Todo nos habla la carne. Nos habla nuestro pensamiento. Nos hablan muchas voces. Pero esas voces hay que opacarlas. Hay que enmudecerlas para poder escuchar la voz de Dios en medio de las crisis. El niño que estaba en el incendio tuvo que cerrar sus oídos a las otras voces. Cerrar sus oídos a la voz del incendio, a la voz de las personas, a la voz del ruido, el incendio que consumía las cosas, para poder enfocarse en la voz de su padre que le daba confianza. Querido amigo y hermano que me escucha, Dios Padre, nuestro Padre Celestial, quiere comunicarse con nosotros. El problema es si queremos o sabemos escuchar su voz, o queremos escucharla. Óigame bien, nuestro Padre Celestial quiere comunicarse con nosotros. El problema es si yo sé escucharlo, o si yo quiero escucharlo y dejarme guiar por sus palabras. Mire lo que dice el versículo 8 y versículo 9 del primer libro de Samuel, capítulo 30. Y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Necesitamos escuchar la voz de Dios para ser consolados. Necesitamos escuchar la voz de Dios para ser fortalecidos y animados. Necesitamos escuchar la voz de Dios para tomar decisiones correctas. Y en medio de la crisis, necesitamos escuchar la voz de Dios para poder disfrutar de su protección y provisión. Así que, amigo y hermano que me está escuchando, es urgente en medio de la crisis escuchar la voz de Dios. Así que quiero abrir aquí un paréntesis bien grande. Para poder escuchar la voz de Dios, debemos evitar dos cosas. Uno, el racionalismo, que todo lo razona. Cualquier palabra de Dios que escucha la razona. Le está buscando una justificación para seguir llevando su vida como usted quiere. Tiene que dejar de racionar. Tiene que dejar de buscarle el error y buscar algo que justifique su punto de vista. Y dos, tenemos que dejar el misticismo. Ser tan místicos para escuchar la voz de Dios. Hay algunos que no escuchan la voz de Dios si no sucede algo sobrenatural. Vea, yo he visto gente, si es cara es de Dios, si es sello no es de Dios. Si pasa una moto color naranja combinada con verde, es de Dios.
Deje de ser tan místico. Deje de estar buscando solo ese misticismo para que Dios le hable. Dios habla. Y su voz, óigame bien, su voz va de acuerdo a su palabra. Dios habla a través de su palabra. Dios nos habla a lo más profundo de nuestro ser con su palabra. Dios habla a través del Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo nos habla jamás está en contra de la palabra de Dios. Dios habla a través de un pastor. Y en lo que el pastor dice jamás va a estar en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dios habla a través de las personas, a través de las circunstancias. Pero nada va a contradecir la palabra de Dios. Porque la voz de Dios va de acuerdo a la palabra de Dios. Es lanzada de acuerdo a la palabra de Dios. Jamás el Espíritu Santo, jamás un pastor, jamás una persona puede decir que le está hablando Dios, pero diciendo cosas que contradicen la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Dios nos habla. Dios ha hablado a mi vida, pero jamás contradice la palabra de Dios. Jamás. Dios nos habla a través de las circunstancias y a través de las personas que aún no conocemos. Hace unos 15 años atrás, en un tiempo de crisis personal, tuve la intención de apartarme del pastorado. No quería ser más pastor. No quería seguir en esto. Señor, no sirvo para esto. Mi esposa estaba en un ayuno. Cuando salió del ayuno me dijo, Dios me dijo en su palabra, ¿qué hay del pastor que deja las ovejas tiradas? ¡Wow! Sin embargo, yo me hice el loco y seguí con la idea, Señor, yo no soy pastor, Señor, yo no sirvo para esto. Y no me acuerdo en qué lugar estaba, pero lo que me acuerdo es que hace 15 años yo salía de un local, de un lugar, y al frente de mí se paró un hombre y me dijo, pastor. Y yo, lleno como de amargura, de mal genio, le dije, ¿a usted quién le dijo que yo soy pastor? Y esa persona me dijo, no, pastor, tranquilo. Es que cuando usted estuvo predicando, ahora 15 días, allá en la iglesia presbiteriana, en el ayuno, Dios habló mi corazón a través de usted. Y yo quería decirle que no deje de predicar, que jamás se vaya a retirar de pastor, no deje de predicar, porque Dios lo utilizó para bendecir mi vida. Y yo agaché mi cabeza, entendí que Dios me estaba hablando, le pedí perdón a Dios, Señor, perdóname, porque Dios habla. A través de su palabra, a través de su espíritu, a través del pastor, a través de personas que no conocemos, Dios nos habla. Pero jamás la voz de Dios va a contradecir la palabra de Dios. Así que no se enoje, no se llene de amargura, no tome malas decisiones, no se precipite, porque Dios quiere dirigir su vida. Porque Dios quiere revelarse a su vida, a hablar a lo más profundo de su corazón. Y porque Dios tiene diseñado el camino por donde lo va a guiar a usted. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que, querido amigo y hermano que me escucha, en medio de la crisis debemos aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, si ignoramos la voz de Dios, las otras voces que están a nuestro alrededor dirigirán nuestra vida y nos alejarán de la presencia de Dios. Las otras voces dominarán nuestra vida.
y nos alejarán de la presencia de Dios. Si ignoramos la voz de Dios, nos enredaremos y eso traerá consecuencias a nuestra vida y a nuestra familia. Si ignoramos la voz de Dios, tomaremos malas decisiones. ¿Me hago entender, iglesia, hoy? Por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Amén. La imagen que utiliza el escritor sagrado es la imagen del pastor y las ovejas. Y se está refiriendo a esta imagen. Las ovejas en la antigua Jerusalén eran guardadas en un lugar y había una gran puerta. Ahí se guardaban todas las ovejas. Pero al día siguiente llegaba el pastor, cualquiera de los pastores que tenían ovejas, se paraban a la puerta y el pastor solo hacía un ruido, emitía una voz como, o tal vez, oveja, oh wow, y las ovejas que le pertenecían a él escuchaban su voz y salían de ese lugar al encuentro con el pastor para que las guiara, al encuentro de su pastor. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el pastor, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Mis oídos se sintonizan con todo aquello que cautiva mi mente y mi corazón. Se la repito, mis oídos se cautivan con todo aquello que cautiva mi mente y mi corazón. Las ovejas estaban cautivadas por la voz, por el silbido, por el ruido de la voz del pastor que las cuidaba, las guiaba, las dirigía. Entonces Jesús dice, los que se cautivan conmigo, los que me buscan, los que buscan mi dirección, yo sé quiénes son, conocen mi voz y me siguen. Busque la dirección de Dios, escuche la voz de Dios, porque en tiempos de crisis, en este tiempo donde cualquier cosa puede pasar, necesitamos escuchar la voz de mi Señor Jesucristo para que nos guíe. ¿Cuántos dicen amén? Que sus oídos se sintonicen con el Rey, con el Señor que cautiva su corazón. Y número 3, en medio de la crisis debemos aprender a confiar en el Señor, aunque nosotros sintamos que no hay salida. Escúcheme bien, en medio de la crisis debemos aprender a confiar en el Señor, aunque sintamos que no hay salidas. Si las circunstancias son difíciles o imposibles y tenemos puestos nuestros ojos en los recursos que tenemos, no vamos a poder manejar ni enfrentar esa situación. Escúcheme bien, por favor, y permítame que se lo repita. Si las circunstancias son difíciles o imposibles y nosotros tenemos puestos nuestros ojos solamente en nuestros recursos, en lo que poseemos, en los que somos capaces de hacer, no podemos manejar ni enfrentar esa situación. Por favor, vuelva al primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos
por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Amén. David se fortaleció en el Señor. La versión Dios habla hoy dice que David puso su confianza en el Señor. En medio de la angustia, en medio del desánimo, puso su confianza en el Señor. Óigame bien, amigo y hermano que me escucha. Necesitamos darle lugar a la fe en nuestra vida para que Dios nos dirija. Porque cuando ponemos la confianza en el Señor, buscamos la fortaleza en el Señor, la perspectiva de la vida nos cambia. Escúcheme bien, y vuelvo y se la repito. La confianza y la fortaleza en el Señor nos cambia la perspectiva de vida. La confianza y la fortaleza en el Señor va disipando el miedo, el temor y la angustia. Miren lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Amigo y hermano que me escucha, confiar y fortalecerse en el Señor es muy importante en un mundo donde cualquier cosa puede pasar. Por favor, escuche lo que le estoy diciendo. Confiar y fortalecerse en el Señor es vital, es importante para vivir en un mundo donde cualquier cosa puede pasar. Necesitamos confianza y fortaleza en el Señor para consolarnos, para levantarnos y animarnos. Necesitamos confianza y fortaleza en el Señor para entender que Él controla y calma la tempestad. Necesitamos fortaleza y confianza en el Señor en medio de las pruebas. Necesitamos confianza y fortaleza en el Señor para orar y pedir. Necesitamos confianza y fortaleza en el Señor para ver nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén por eso? El guerrero David, ese hombre guerrero que enfrentó a Goliat, no se quedó llorando. David pasó de la angustia y de llorar hasta perder las fuerzas, pasó a buscar la dirección de Dios, a fortalecerse en el Señor, a escuchar la voz de Dios, a confiar en el Señor y a tomar aliento en su corazón. En un mundo donde cualquier cosa puede pasar, en un tiempo donde estamos rodeados de crisis, querido amigo y hermano que me escucha, necesita fortalecerse en el Señor. Usted y su familia necesita fortalecerse en el Señor. No busque fortaleza en ningún otro lugar porque no la va a encontrar. Solo el Señor le puede dar las fuerzas que necesita para seguir adelante, para sacar y guiar a su familia adelante. En un mundo donde cualquier cosa puede pasar, necesitamos buscar la dirección de Dios. Hoy más que nunca, en este tiempo, toma importancia el poder de la oración. Algunos se burlan de la oración, algunos se ríen porque los cristianos todo lo resuelven con oración. Pues querido amigo y hermano que me escucha, quiero recordarle el poder que hay en la oración. Cómo los hombres de fe, las mujeres de fe,
construyeron, sobrevivieron, salieron victoriosos, enfrentaron grandes crisis, buscando a Dios en oración, buscando la dirección de Dios. Así que en este tiempo donde cualquier cosa puede pasar, cobra mucha importancia su vida de oración, el poder que hay en la oración en el nombre de Cristo Jesús. En un mundo donde cualquier cosa puede pasar, necesitamos escuchar la voz de Dios. Y es vital aprender a obedecer a Dios. En medio de la crisis, la angustia, debemos aprender a obedecer a Dios. En un mundo donde cualquier cosa puede pasar, necesitamos confiar en el poder, en la grandeza, en la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Porque Él es su refugio, su roca poderosa que lo defiende. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y así que, iglesia, antes de orar, permítame regalarle este pasaje de parte de Dios. Permítame leerlo. Por favor, abra su Biblia. En el Salmo capítulo 37, versículo 24, dice así: esforzados todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Señor Jesús, te doy la gloria, la honra y la adoración. Mi corazón se goza en adorarte. Y en esta hora, Señor, oro por todos tus hijos, por tu pueblo, Señor, para que tú los fortalezcas en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia. Tú los fortalezcas, tu gloria descienda sobre ellos, lo visites trayendo fortaleza. Tal vez algunos de ellos estén en un tiempo de angustia, hayan perdido sus fuerzas, estén llorando, Señor. Tal vez algunos no vean la salida. Tal vez algunos, Señor, necesiten consuelo. Por eso te pido ahora, mi Señor, y oro para que tú los fortalezcas. Oro, Señor, para que tú los dirijas, les hables, les muestre el camino que deben tomar. Oro, Señor, para que tu gloria los visite y ellos puedan confiar cada día más en ti, Señor. Oro, Señor, para que la fe de tus hijos, de tu iglesia, de tu pueblo, no falle, Señor, sino que tu palabra, día a día, mañana a mañana, llene de confianza y de esperanza la vida, el corazón, la familia de tu pueblo, Señor. Oro, Señor, para que en este tiempo de crisis, en este tiempo donde cualquier cosa puede suceder, tú seas la fortaleza, el consuelo, la guía, la dirección de tus hijos, Señor. Oro, Señor, para que de una manera maravillosa les proveas para todas sus necesidades. Que tu respaldo y tu gracia esté sobre ellos, para que tu protección abunde alrededor de ellos. Oro, Señor, para que cada uno de ellos tenga oídos sensibles para escuchar tu palabra, escuchar tu voz y entender, ver el camino que tú tienes preparados para ellos. Gracias, Jesús, porque tuya es la gloria, ahora y para siempre. Amén. Iglesia, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y que durante toda esta semana mi Señor Jesucristo sea su refugio y sus brazos eternos les sostengan y protejan. El Señor les bendiga.